este video especial de Otakukona Podcast. Tenemos aquí una invitada muy especial y estamos muy emocionados de poder platicar con ella para hablar sobre su vida otaku, pero también sobre un gran proyecto de la cual es parte. Estamos aquí con Alba de Misshin Ediciones, entonces de verdad nos da mucha alegría el que pueda estar aquí con nosotros para platicar un ratito. Y bueno, yo soy Midori, bienvenidos. Bienvenidos, yo soy Kurabu. Sí, Otakukona Podcast también va a estar ahí publicado en mi canal, en Spotify también. Ya saben que cuando subimos contenido lo subimos a diferentes plataformas, donde más se les acomode escucharlo, verlo, para que pues la noticia y el mensaje llegue, ¿va? Soy Kurabu, aquí vamos a estar platicando. Muchísimas gracias a Misshin por aceptar y estar aquí echando la platicada un rato. Sí, bienvenida, Alba. Muchas gracias a todos. Como hemos visto, estas últimas semanas han estado llenas como de noticias, ¿no? De mucha expectativa por este proyecto que tienen, que es Misshin Ediciones, que obviamente como fanáticos del manga nos interesa mucho saber sobre él, pero también nos interesa mucho a nosotros siempre en Otakukona cuando tenemos invitados, es hablar pues obviamente sobre cómo llegaron a ser otakus, cómo despierta en ustedes ese gusto, ¿no? Esa pasión por el manga que los lleva a hacer este gran proyecto. Entonces pues nos gustaría primero saber un poco sobre tu historia otaku, ¿no? Cómo comenzó todo, cuál fue esa primera gran obra que te llevó a decir me encanta esto, quiero seguir leyendo más, quiero que esto sea parte como de mi día a día. Cuéntanos un poco sobre eso, Alba. A ver, pues yo creo que empecé viendo anime y fue mis primos en Canal 5 que veían Dragon Ball y me llamó la atención, pero yo en ese momento no sabía qué era Dragon Ball, o sea, no lo identificaba como anime. Y sí viví un rato, o sea, veía en Canal 5 Ranma y medio, Dragon Ball, Sakura Card Captors, pero para mí eran caricaturas. Hasta que entré a secundaria, fue cuando me di más color porque yo vivía en un pueblo. Una temporada viví en el pueblo de mi abuela y yo me vine a la ciudad a estudiar la secundaria. Entonces acá tenía acceso a internet y allá casi. Y ya con el internet pues fue cuando ya descubrí que las caricaturas que yo veía le llamaban anime y empecé a ver sobre todo en YouTube dividido en partes, así capítulo 1, parte 1 y así. Así poco a poco me fui adentrando, luego entré pues obviamente a la ilegalidad, a seguir viendo distintas series. Y realmente comencé con el manga por un anime que se llama Claymore, que me gustó mucho, muy al estilo medieval. Entonces me quedé como, sentí que faltaba algo en el final y fue cuando empecé a investigar de dónde salía la historia y fue cuando realmente descubrí lo que era el manga y estuve buscando el manga de Claymore. Todavía en ese momento estaban publicándolo capítulo a capítulo y es así, digamos, como me adentré realmente al mundo del manga gracias a esta serie que me gustó mucho en aquel momento. Todavía me gusta, de hecho. Sí, fíjate que lo que comentas está bien chido porque no es muy alejado a lo que nosotros también hemos compartido en otras ocasiones. Yo creo que es en mi caso y en el de mis compañeros, que Sora y Thor que no están, somos como de la edad. Midori es un poquito más chica, pero bueno, en el caso de nosotros, pues vivimos lo mismo, ¿no? Ya sabes, lo que acabas de decir tal cual, las caricaturas que no sabemos de dónde son, pero pues que te gustan y ya después poquito a poquito vamos adentrándonos. Con eso me doy una idea de más o menos qué animes veías en la televisión y está increíble. ¿Te tocó coleccionar el manga de Beat, el de Claymore? ¿Tú crees que como yo viví una parte de secundaria aquí sola, o sea, mis padres estaban al pendiente, pero por sus trabajos casi estaba sola, me daban una mesada, pero yo soy muy tacaña. Sí. Así que yo sabía que era el manga, pero no sabía que lo podía comprar en México realmente, esa es la verdad. Entonces yo lo leía todo en internet. Me enteré mucho tiempo después que lo podía encontrar en formato físico y no recuerdo exactamente cómo me enteré del formato físico, porque así el manga en físico, los primeros tomos que compré están en japonés y yo los compré en un evento que se realiza en Ciudad de México. Ajá. Que se llama Matsuri, que ya viene
Akimatsuri se organiza en la Asociación México-Japón. Usualmente voy cada año. Entonces, la primera vez que yo vi, en la sección de libros usados vendían manga. Y fue cuando mis primeros tomos, pero yo los compré en japonés. No me hacía color que venían en español en México. Ya después intento hacer memoria, pero me crucé. Probablemente fue en un Sanborns, creo yo, o una tiendita. Una de dos. No me acuerdo bien cuál fue el orden. Y fue cuando ya lo vi en físico. No me tocó la etapa de hecho Luis, que es mi otro compañero, fue el que ya después me explicó más a profundidad de dónde venía, porque él es coleccionista. Órale. O sea, toda su colección, o sea, tiene, creo que de todas las editoriales que ha tenido México, las tiene ahí. Ya, órale. Fue cuando me enteré de Vid y ya de toda la historia. Oye, qué interesante, creo que tu acercamiento fue un poco diferente, como que la mayoría de nosotros sí, pues primero vimos el nacional, ¿no? Si el de Vid o que lo vendían ahí en los puestos de revista y así. ¿Recuerdas o se puede saber cuáles fueron esos primeros tomos en japonés que compraste? No me acuerdo los nombres, pero aquí los tengo. A ver, déjame, los traigo. Uno de los primeros que compré fue A ver, que estoy en el cel y no veo, déjame acercarme. Sí se ve. Bueno, yo sí lo veo. Ok. Sí, es Pyohyoro ya. Ya ni me acuerdo de qué trata. Pero es que es una especie de shoujo. Se ve shoujo. Sí, se ve muy shoujo. Pero aparte, ¿sabes? Yo creo que como era algo que en ese entonces no era tan común, yo siento que veías manga y órale, ¿no? Como de lo que fuera, aunque no supiéramos de qué trataba. De hecho, estos los compré sin pensar de qué trataban. Literal, los vi. Dije, un formato en físico, o sea, no está en español, estoy aprendiendo japonés, pero me los llevo y me los compré. Con algunos libritos, aquí los tengo, y ya en otra edición a la que fui, todavía no descubrí en español, conseguí unos de una serie que también me gusta mucho, que es Detective Conan. De lujo. Sí, claro. Y en México no lo he encontrado, solo en España sí lo quieren. No, pues qué padre, la verdad me gustó mucho esta historia que cuentas de pues cómo fue tu interacción, porque sí siento como que un poco diferente. Y bueno, actualmente, ¿cuál nos podrías decir que son tus historias favoritas? O sea, tus obras manga que dices, estas son, o sea, no nos gusta hacer como esto porque sé que es muy difícil el de 5 obras, ¿no? Que sean las favoritas así, pero ¿cuáles podrías decir que son de esas obras que te han marcado mucho, que siempre tienes que mencionarlas, recomendarlas? ¿Cuáles podrían ser? Me gusta mucho One Piece. Estoy casi al día con los tomos del manga. Además de One Piece, pues me gusta mucho Claymore, esta serie inicial que mencioné. Le tengo muchísimo cariño y me gustó mucho la historia. Me gustan mucho los contextos medievales. Aparte de esas, hay una que me gusta, que luego se me va el nombre. La leí hace mucho, es uno muy viejito, muy viejito que encontré. Se llama Uzumaki. Esa me gustó muchísimo. Además de esos tres, Detective Conan me gusta mucho los temas de misterio, resolución de crímenes. Entonces me gusta mucho por eso Detective Conan. Tokyo Ghoul me impactó mucho la historia, sobre todo la parte como del manejo de la literatura, me gustó muchísimo. Y yo creo que ahorita mencionaría eso, es que estoy viendo lo que tengo, a ver qué otra cosa me inspira, que los tengo acá arriba. Sí pasa. ¿Y de autores? No, usualmente fíjate que no me fijo tanto en autores, o sea, no compro leo algo de un autor en específico. Solamente me voy por la historia, así que no puedo decirte tengo un autor favorito. Está bien, digo, al final hay unos que sí se inclinan, ¿no? Por el arte, por el tipo de historias que manejan, ciertos mangakas y así. Está curioso que en tu caso sea así nada más la historia, sea de quien la escriba, pero ahí está. Sí, o sea, si se me hace interesante la historia y me gusta el dibujo, ahí voy. Incluso puede que no me guste al principio el dibujo, pero si me interesa la historia lo leo y ya. Usualmente el dibujo va mejorando conforme van publicando. Sí, eso pasa muchas veces. A veces uno llega a historias que
de primera tal vez no te acercarías porque el dibujo dices, ay, esto está raro, pero luego ya realmente las historias valen mucho la pena. Sí, sí pasa a veces. Ahorita me acuerdo de Bleach, que es un ejemplo de eso, que el primer tomo, Ichigo está bien raro, y ya después Kubo maneja un dibujo muy chido. Sí, Pero sí, se pone muy... También pasó con Shingeki no Kyojin. Yo me acuerdo que sí. el dibujo no era súper atractivo, pero la historia empieza muy fuerte. Oye, y sobre este manga mencionas Claymore, y se podría decir que Claymore es un título que marcó tu vida. Además de Claymore, ¿qué otro título dirías? Este es clave. O sea, sí mencionaste ahorita unos que te gustan, pero de gustar a que es clave por alguna razón en particular. Ejemplo, Great Teacher Onizuka, soy maestro. Culpa de Claymore, me incliné por verse, me encanta. Me encanta muchísimo la historia, es que me gusta mucho ese tema en particular, sobre todo la fantasía oscura, los demonios, la violencia. A veces me gustan cosas muy violentas que hasta yo me sorprendo. Okay. Wow. Sí van por ahí, ¿no? Justo esta parte que mencionas de lo medieval y así, ¿no? Creo que están muy relacionados. A veces también leo muy fantasiosas o nada que ver. Leo shoujo también. También, o sea, realmente leo bastante variedad. Bueno, solo como cerrando esta parte, ¿no? De tu historia personal otaku, creo que suena muy interesante, o bueno, al menos nos deja ver un poco sobre el tipo de historias, ¿no? Como que te gustaría traer. Siento que sí podrían ser historias que te vas a inclinar o que vas a querer, pues como equipo, ¿no? Obviamente esas ediciones son en equipo, pero suena muy interesante el pensar en qué obras podrían estar llegando, ¿no? a la editorial, y pues con eso podemos empezar a hablar sobre este proyecto que sabemos lo han platicado pues con otros, digamos, medios, pero pues también nos gustaría aquí pues conocer un poco, ¿no? De ese inicio de la historia de Mishima Ediciones, cómo surge todo, cómo empieza este camino. Pues a ver, el camino comenzó literalmente en una plática que tuve con mi compañero Luis. Bueno, mi amigo, él y yo nos conocemos desde los 12 años, literalmente, hace muchísimo, en secundaria justo. Y siempre nos hemos llevado muy bien y sabíamos, o sea, él sabía que a mí me gustaba el anime y yo sabía que le gustaba el anime. Y en una reunión que tuvimos antes de pandemia, de repente, no sé, no me acuerdo cómo surgió el tema, pero literalmente hablamos acerca de las editoriales y que nos gustaría, no sé, como que algunos temas. Y surgió la conversación y como que quedó ahí, siento que nos dejó una profunda, como una marca profunda esa conversación que tuvimos, pero ya no lo volvimos a tocar porque justo vino pandemia y pues como que más aislado. Yo daba clases, tomaba clases, él también estaba muy ocupado y la verdad es que nuestro grupo de amigos no es muy frecuente que nos comuniquemos por WhatsApp o por cualquier red social. Somos muy apáticos a las redes sociales, entonces nos comunicamos cada tanto al año. Ya cuando nos volvimos a ver, coincidió que trabajábamos en un área similar, o sea, muy cerca, y un día saliendo de trabajar, me dijo literalmente, oye Alba, tengo que mostrarte un proyecto, ¿podríamos vernos un día? Y dije, va, adelante. Yo creí que era algo de pintura porque mi compañero Luis es artista visual, pinta muy padre. Yo creí que me quería mostrar bosquejos de alguna idea que tenía para alguna exposición, para mandar, para concursar o para una galería. Y ya cuando lo vi fue cuando de repente me empezó a hablar así literal. Ay, ¿no te acuerdas cuando hablamos de lo de las editoriales? Pues es que mira. Y me empezó a sacar todo así como muchos papelitos, un cuaderno, una estructura, y me dijo, estoy pensando en esto, y me empezó a hablar de toda la historia de las editoriales, de más o menos cómo se hace todo el proceso, cuál es la guía, y me dijo, ¿qué te parece? Y dije, wow, está muy interesante, lo tienes muy bien planeado, dice. Y me dijo, sí, y quiero que seas mi socia. Y yo, ¿qué onda? Me lo soltó de la nada. Ajá. Y ya me empezó a explicar mucho de por qué quería que fuera su socia. O sea, me dijo, es que a ti también te gusta. Creo que tenemos como ideas muy similares. Además, bueno, siempre me ha dicho, tú eres súper organizada y yo no.
O sea, los conocimientos que tú tienes, yo no los tengo. Los conocimientos que yo tengo, algunos tú no los tienes. Y creo que entre los dos podemos suplir las carencias del otro y fortalecernos. Cuando esto pasó, no lo pensé realmente mucho, fue como nada más pasó así rápido y le dije, va, ok, pero tenemos que ir en serio y tenemos que hacer como 1000 cosas. Y me dijo que sí, porque él tenía como una idea general. Y a partir de ese día nos estuvimos reuniendo constantemente. Estuvimos hablando, reuniéndonos, planeando, o sea, primero pues obviamente cuál era nuestro fin, cuál iba a ser nuestra línea, qué tipo de manga, todo lo que se nos ocurrió, nos lo preguntábamos, lo establecíamos, lo íbamos construyendo. Entre ellos pues nació el nombre de Nishin, entre otras cosas estuvimos armando todo, ¿no? Y básicamente ese fue como el inicio del proyecto. El nombre, de ahí dices que sale, ¿qué significa realmente? Máquina de coser. ¿Por Sí. qué se decide nombrarle de esta manera? Al inicio, cuando decidimos plantear el nombre de cómo se iba a llamar la editorial, queríamos algo sumamente poético, porque tanto Luis como yo estuvimos en una escuela de artes, nada más que yo me fui al área de literatura y él se fue al área de artes plásticas, pero los dos leemos mucho, nos gusta leer, o sea, aparte de manga, leemos literaturas y libros, novelas, también de terror, como de temas similares, incluso algunos de los que leemos en manga. Y no sé por qué se nos metió la idea de que queríamos algo sumamente poético relacionado así como con el aura. Luis tenía la idea de algo que tenga que ver con aura y yo va. Entonces empezamos a proponer nombres, o sea, a buscar. Incluso probamos la combinación de nuestros nombres, nuestros apellidos. Y entre la búsqueda, yo me acordé de una palabrita que había leído en un artículo, que era Mishin, y como que me acordé la palabra y dije, recuerdo qué significaba esto, y de todas formas lo volví a buscar y me dio mucha risa. Porque tiene otro significado por ahí oculto que ese sí lo comparto, que es chistoso, es una broma interna entre Luis y yo. Y ya cuando estuvimos proponiendo los nombres, pues descartamos, no nos gusta cómo suena. Y como que nada nos convencía, teníamos un nombre tentativo, que era como el que más fuerte, hasta que yo le dije, oye, ¿qué te parece este? Le dije, no tiene nada que ver con lo que planteábamos, pero siento que es fácil de recordar y fácil de escuchar. Le dije, Mishin, y me preguntó, ¿qué significa? Pues máquina de coser. Y se me quedó viendo muy raro. Le dije, es que a mí me suena como a los Michi, me suena mucho a Michi. Entonces, pues a mí se me ocurría que era más fácil que la gente lo recordara, lo asociara, e incluso se le iba a hacer como bonito, tierno, no sé, algo más pegajoso. Y después así, él tampoco lo pensó mucho, dijo Michi. Sí, me gusta, así casi. Y es así como nació el nombre. Ya posteriormente todo lo que fue, por ejemplo, el nombre donde no pudimos poner toda esta parte poética que buscábamos, lo colocamos en el significado del logo, básicamente. Ok, y nos puedes igual compartir un poquito esta parte poética. Veo que su logo es una flor, no sé si tenga también relación con el número de pétalos que tiene, ahí como... Es una flor de hume, es una de las flores que crecen, o sea, muchas veces escondida porque suele ser opacada por la flor de Sakura, pero es una flor que, según lo que estuvimos investigando, pues significa entre lo que es la esperanza, la belleza efímera, resiliencia, y por ejemplo también aparece en algunos poemas japoneses y también se ve mucho en pintura asiática en general, en China, japonesa. Es esa florecita que parece que puede contra todo mientras está en medio del invierno. Como que esa parte nos gustó mucho. Ya. Sí, qué bonito, suena muy bonito, la verdad. Sí. La verdad es que suena muy bonito. Yo había como... creo que todos habíamos pensado, ¿no? Sí asociamos mucho el Mishin con el Michi, la verdad. Entonces creo que sí fue como el nombre... una buena elección como referencia a eso, ¿no? Porque nos acerca a algo que nos es muy familiar, ¿no? En general a las personas, aquí al menos en México.
Y bueno, ya hablando un poco más de la editorial, ahora que ya está aquí, que ya es una realidad, ¿no? Y que ya tienen su primer tomo publicado, me gustaría saber más cuál es, o sea, cómo definirían ustedes su editorial, o sea, qué busca, ¿no? ¿Qué tipo de historias busca traer o qué lugar quiere ocupar en este mercado, ¿no? creciente de manga en nuestro país? La verdad es que pensamos traer un poco de todo, a pesar de que sí tenemos comunidad. Por ejemplo, queremos traer autores independientes. A Luis y a mí nos gusta mucho el terror, el suspenso, el misterio, entonces queremos traer un poco de eso, pero pues como incluso lo pusimos un poco en la página, también nos interesa, por ejemplo, el BL, que a mí me gusta el BL, el yaoi, yo lo conocía como yaoi, pero le dicen BL, y otras historias, puede ser incluso un shonen, un shoujo, va a depender mucho, porque algo que ya he mencionado antes es que no solamente podemos traer cosas que a Luis y a mí nos gustan, ¿no? Finalmente es un negocio y un negocio tiene que sobrevivir. Entonces, pues sí tenemos que traer como algunos otros títulos que nos permitan seguir creciendo y a la par traer cosas que nos gusten. O sea, es como va de la mano, básicamente. Que bajo este tenor de lo que mencionas, yo he notado que, y lo hemos platicado aquí igual muchas veces, sobre ciertos tipos de tomos que no son tan frecuentes. Ahorita ya un poquito más, pero antes eran como mucho más escasos. Siguen siendo los menos, pero ¿qué tal, por ejemplo? Yo sé que acabas de decir que tratarán de traer de todo, ¿no? Pero pues sí me gustaría ahí algo un poquito más específico sobre, ya lo dijiste, el Boys Love, también sobre los géneros para adultos, también sobre los one shots en general, bueno, los tomos únicos, porque nosotros pensamos que ahí hay completamente una oportunidad interesante, ¿no? Donde otros han optado por series largas, que sí es un poco más complejo por el tiempo, por ventas, por un montón de factores. ¿Por qué no traer una serie muchísimo más corta, no? O sea, estos tomos únicos o estas demografías que son un poquito más, demografías y géneros que son un poquito más raras de ver aquí en México. Sí, ahorita pues obviamente como somos una editorial independiente y somos chiquitos, vamos a traer sobre todo one shots, o sea, tomos únicos y series pequeñas, o sea, pequeñas me refiero que no más de 4 tomos. ¿Por qué? Porque pretendemos sacar todo, o sea, una línea que discutimos desde un principio, Luis y yo como consumidores y también con el resto del equipo posteriormente, es que si vamos a publicar algo es porque lo vamos a acabar. Y no va a estar tan separado a menos que esté en publicación, ¿no? Entonces, claro, porque finalmente es algo que ha dolido en el corazón de muchos, que de repente una serie que te gusta mucho ya no se publica porque la editorial cierra o algo así. O sea, es una cuestión de la realidad que nos planteamos desde el principio, o sea, desde las primeras pláticas lo comentamos y lo establecimos así. En cuanto a, por ejemplo, géneros, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el GL, que el GL luego es muy opacado por el BL, y también lo he llegado a comentar con todo el equipo y también están como de acuerdo. También tenemos otras ideas al respecto, pero eso pues obviamente va poco a poco. Ahorita nuestro planteamiento para el 2026 está, digamos, casi todo el plan cubre casi 2026 de todo lo que ya tenemos como preparado. Entonces ahorita seguimos viendo ahorita sobre todo estamos viendo cómo va la reacción de esta primera etapa, pero finalmente lo que mencionaba es que sí queremos traer como cositas por ahí escondidas, algunos tesoros. Yo le llamaría como tesoros en particular. La verdad es que eso emociona mucho. Creo que son cosas que en general nosotros platicamos mucho sobre justo obras que están desplazadas en el mercado, ¿no? O sea, yo sé que igual para los consumidores de GL, el ver que se trae Boys Love al país, pues debe ser como, sí, ¿no? Que te traen y GL, ¿no? Mientras que las que consumimos Boys Love decimos, bueno, traen de todo menos lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Entonces es una cosa pues complicada ahí, pero incluso dentro de estos géneros para adultos, por ejemplo, Kurabo, que es gran fan del Eroguro y pues no se ha visto llegar, ¿no? Como tal al país, apenas están incursionando en algunos
obras de terror, algunas otras editoriales que pues se van acercando, pero como tal no hemos visto, por ejemplo, ahí, ¿no? Creo que sí hay muchos nichos que faltan, que apenas van a pasitos muy, muy despacio en el país, y la verdad me emociona mucho lo que comentas sobre pues abarcar estos títulos escondidos, ¿no? Que pueden ser ahí, hay tesoros, eso me gusta bastante. Mencionas, y ya justo ahorita que mencionas esta primera etapa, hablando de Genkai Pan, ¿cómo llegan a esta obra? ¿Qué los llevó a contactar al autor, a elegirla como su primera obra para Michelle? Esto es en parte como yo conocí a Genkai Pan de pasadita porque me topé un TikTok de una chica que estaba en italiano hablando sobre la obra, pero sobre todo le hacía como un análisis desde la filosofía, del temas del cuidado de la naturaleza, pensamiento filosófico, un poco psicológico, y como que se me quedó mucho porque pues desde el tema, pero yo no ubicaba al autor, y como no estaba en México, pues nada más lo dejé ahí. Hasta que Luis, mi socio, me dijo, oye, para ir contactando y todo, estaba pensando en este autor. Y ya me empezó a hablar de Yoshimitsu Sensei, el Do Yoshimitsu, y me dijo, es que mira, tiene que es un tomo único, justo para lo que estamos pensando, y me interesaría mucho, no sé si ubicas al autor. Y le dije, no, pero me suena el nombre del manga que me dices. Y ya buscamos, ya me mostró las portadas, porque ya hay varias portadas, y dije, ay, yo he visto y ya fue cuando lo leí, lo busqué en internet, lo leí y me gustó bastante, y le dije, ¿sabes qué? Sí, se me hace muy buena opción, sobre todo porque algo que a mi compañero y a mí nos enamoró del Do Yoshimitsu Sensei fue el dibujo, los paisajes, el dibujo. A mí me quedó así la boca abierta, que a mí me gusta mucho el paisaje, y fue como lo decidimos. Ya posterior de esa decisión empezamos como a buscar el contacto con Yoshimitsu Sensei, y pues ya nada, la verdad que no fue tan complicado porque todavía él era independiente, ahorita ya está con una editorial, y le mandamos un mensaje en su Twitter. Tenía una página que nos redirigía para mandar mensajes, y le escribimos y él nos contestó bastante rápido, fue muy amable, y pues no, nada, a partir de ahí todo fue muy rápido. Incluso a Luis y a mí nos sorprendió muchísimo, no esperábamos, porque aparte Yoshimitsu Sensei fue nuestro primer contacto, o sea, literal, y fue tan rápido que nos dejó así como tiesos. Yo le ponía los emoji de tiesa ahí en WhatsApp a Luis, y ya fue como empezamos a trabajar, y fue nuestro primer trabajo. Ya, por ejemplo, el contacto con otros autores, o por ejemplo con algunas editoriales de manga en Japón, pues también hasta ahora ha ido bien, nada más que ha sido un poco más tardado. O sea, con el Do fue todo súper rápido, por eso nos quedamos así tiesos, y ya la verdad que ha sido muy bueno. Es una persona excelente, es muy amable, lo queremos mucho, la verdad. Y así surgió. Qué bonito. Ahí Qué chido. es interesante esto del contacto directo con los autores. Creo que ahora se ve un poco más con autores independientes, porque antes era muy difícil, ¿no? Esta parte de contactar con los autores, si no era a través de las agencias, de las editoriales. Ahí igual yo tengo varias que sigo en Twitter de Voice Love que trabajan solas, y les quieren el contacto, se los paso, que tienen historias bastante buenas y que justo andan buscando pues distribución en otros países, y creo que cada vez hay más, y eso me parece muy chido justo para editoriales que van creciendo, el poder tener el contacto. Sí, claro, yo ahí necesito leerlos. Sí, claro. Sí, vientos. Sobre el tomo que por cierto ya está a la venta, ya se puede encontrar desde su página en línea, que yo no he tenido la oportunidad de verlo. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre las cuestiones físicas, qué características tiene, porque ustedes saben que el público nacional es muy específico con este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de requerimientos y los estándares que actualmente mucha gente pide. Yo particularmente, aquí lo hemos expresado un montón de veces, pienso que
Hay algunas cosas que no nos encantan, como las exigencias con las hojas tan blancas, tan gruesas, pero bueno, eso ya es De cuestión hecho, del un público. comentario sobre eso. Ajá, A mí me gustaba la hoja amarillita. por La favor, crema, sí. sí, claro, la crema es mucho Porque más amable. sí, así era la hoja japonesa y yo a Ajá. veces me radical con eso y cuando la empezaron a hacer blanca me dolió. Ya me acostumbré, pero sí me dolió. Tenía que Sí, ser. somos igual, del mismo bando. Pero obviamente pues sí, hemos intentado cumplir como con esas exigencias porque efectivamente el público mexicano es exigente. Ajá. eh, en cuanto a calidad es algo que de hecho incluso por eso lo colocamos aquí en lo que es nuestra presentación en lo que es la página, que nos interesa mucho la calidad porque finalmente tanto, bueno, Luis, yo y el resto del equipo estamos buscando. Y, o sea, buscamos cuando compramos cierta calidad porque ya estamos acostumbrados a un mínimo de calidad y eso es como lo que buscamos. Y cuando estuvimos viendo lo de la imprenta, por ejemplo, fue como ver qué libros, qué ha traído las imprentas y a partir de ahí seleccionamos, ¿no? Como las posibles que podrían ayudarnos. Y bueno, en el caso de Genkai Pan, pues es un takubon grande, es un B6, que es un formato que a todos acá nos gusta, se nos hace cómodo, ni muy chiquito ni muy grande, aunque también hemos hablado de traer otro tipo de formatos, va a depender también la obra, como por ejemplo un Noma chico, un Takubon chico, una 5 también puede ser, aunque eso ya es como más adelante. Claro, ahí yo me imagino, no he visto tampoco la edición japonesa de este manga, pero me imagino que allá salió en B6, ¿no? Así que supongo que ustedes nos estarían trayendo en la medida de lo posible, porque eso, o sea, de que se puede cambiar, se puede cambiar. Nos estarían trayendo el tomo con la mayor similitud que se pueda con respecto a su versión japonesa. Sí, con una similitud, pero también que tenga aceptación aquí en México. Hay cosas que no se aceptan también aquí, que son así en Japón, porque esa es como una realidad. Es, por ejemplo, lo de las hojas amarillas. Claro. O sea, un tipo de papel que se utiliza en Japón para los tomos ya impresos, no le gustaría realmente al público mexicano. Justo, bueno, ya nos hablaron sobre lo que van a buscar en las obras, ¿no? Que también ustedes como editorial que quieren conseguir que sean licencias cortas, ¿no? Mientras van creciendo. También una cosa que al fan le interesa mucho es saber esta conexión con la editorial, como que siempre buscan esa cercanía, ¿no? Estar informados y así. Y pues, ustedes, ¿cómo van a estar en esa parte, ¿no? ¿Cómo van a llegar al fan? O sea, ¿están las redes sociales? ¿Van a estar en las ferias? ¿Cuál es su estrategia en ese sentido para que eventualmente cuando pues, hagan anuncios o así, ¿cómo les gustaría más que se hace acercamiento con los fans? Ahorita estamos empezando con lo que son las redes y sí hemos planteado, por ejemplo, lo de ir a ferias, a festivales de vez en cuando. Ahorita este año, ¿no? Porque algo que nos han preguntado es si vamos a ir a la FIL. Y sí, yo sí, por ejemplo, lo hemos hablado y ahorita se nos hace muy complicado. Probablemente el próximo año sí, empecemos a ir. Por ejemplo, ahorita que tuvimos un acercamiento con el iFestival, que pues como es aquí en Querétaro, se nos hizo bastante fácil el acercamiento porque finalmente es en nuestra ciudad, es más fácil moverse. Fue una buena oportunidad y aparte fueron ellos quienes nos contactaron, entonces claro. Aceptamos y ya después como de esta experiencia, porque también nosotros queríamos como la experiencia para ver cómo nos sentíamos, cómo estaba todo, decidimos que sí, pues sí nos gustaría también para que nos conocieran, pero poco a poco, o sea, por ejemplo, el próximo año muy probablemente vamos a tener un poco mayor de presencia en eso. Y en redes sociales y ya poco a poco también vamos a ir modificando lo que es nuestra estrategia de marketing, que ahorita fue como estamos, digamos, aprovechando esta como, digamos, el misterio que de repente aparecimos y
que estamos nuevos. Eso fue como la idea inicial, y ya posteriormente pues esta idea de marketing va a ir mutando poco a poco. Que sí, porque, ¿sabes? Al principio lo dijiste muy bien con lo de la distribución. Bueno, al principio que comenzamos a platicar, mencionaste algo sobre, bueno, tú que dices que estabas en un pueblito. Thor también nos ha compartido en otras ocasiones que para él cuando comenzó a coleccionar manga era complicado, y todavía al día de hoy es algo complejo que algunos títulos de ciertas editoriales lleguen a otros lugares. Pero no nada más es un tema de distribución, sino también es un tema de información, ¿no? Entonces yo espero, o sea, lo decimos de corazón, que estas estrategias que ustedes implementen sean favorables para que la gente los ubique, los tenga muy bien en el radar. Todavía de las varias editoriales que ya tenemos aquí en México, es complicado que las ubiquen a todas, ¿no? Y eso que hay algunas que ya tienen años. Ubican generalmente una, sobre todo una, ¿no? O dos. Pero luego dicen, este manga, ¿a poco está aquí? Sí, claro, lo tiene tal editorial, ¿no? Entonces, sí que sea para que pues la gente los tope muy bien y que sepan el tipo de títulos que tienen. Digo, ahorita nada más tienen uno, pero pues estamos seguros que más tarde van a anunciar pues otras sorpresas. Así es. Ese es algo como complicado, sobre todo en áreas más alejadas en México, en pueblos, porque en mi pueblo, si queremos comprar manga, pues hay que salir del pueblo y ir, no sé, por ejemplo, aquí a Querétaro, es donde se puede conseguir más, o pedirlo en internet. Y en algunas áreas no llega. En mi pueblo sí llega, pero en otros pueblitos que yo conozco no. Incluso creo el manga es desconocido. Sí. O sea, apenas les llegaron los de Sakura, de Toucan. De Toucan. Sí. Y también por eso en una parte, como que Luis y yo quisimos hacer todo en Querétaro, porque también de alguna forma sentimos que todo estaba muy centralizado en Ciudad de México. Todo está acá. Ajá. O sea, finalmente no estamos lejos de Ciudad de México, pero fue como también decirle a la gente que no todo está en Ciudad de México, que hay una oportunidad más allá de Ciudad de México. Bueno. Sí, es una realidad que sí está muy centralizado. Nosotros pues somos ahora sí que de la ciudad, entonces vivimos el privilegio, ¿no? O sea, sí es muy, muy accesible, ¿no? Y si no hay en uno vas a la otra tienda, y si no hay en la otra, y así, ¿no? Entonces, la verdad es que sí es una parte muy importante, ¿no? El llegar a todos los espacios, el ser conocidos, ¿no? Y luego llegar a todos los espacios, y de ese lado también pues preguntarles cómo está funcionando ahorita su distribución. Ahorita solo están en el sitio web, o cómo se puede conseguir su obra, y a planes un poco a futuro, cuál es la expectativa, ¿no? De por dónde podemos encontrar a Misshin. Ahorita estamos en nuestra página, y también ya algunas tiendas especializadas nos han contactado. Más a futuro vamos a publicar en redes cuáles son, porque también algunas ya nos han pedido que ellos lo van a anunciar. Entonces, a que les llegue lo que pidieron, y para que sepan principalmente los compradores que ellos tengan que ya lo tienen. Entonces ya luego lo vamos a poner ahí en redes, y probablemente en la página en qué tiendas nos pueden encontrar. Ahorita, por ejemplo, grandes cadenas distribuidoras como el Sanborns, no pensamos todavía, pero sí estamos trabajando y viendo la cuestión con Amazon. Amazon. ¿Mercado Libre? Sí, también. Los dos que son como de los más grandes. Son como los más inmediatos, ¿no? También. Sí. Y más conocidos. Sí, claro. Ellos que, o sea, sí, también estamos de acuerdo que sales, y así como los Oxxos, hay 1000 Sanborns en muchos lugares, pero también en el caso de Amazon, de Mercado Libre, tienen muchísima facilidad para llegar a más espacios dentro de la República. Por ejemplo, en mi pueblo llega Amazon y Mercado Libre. En mi pueblo no hay Sanborns. Entonces, están por esa idea, porque los Sanborns usualmente los tenemos en ciudades, y esa es la facilidad, pero
a los pueblos, si tú quieres conseguir algo, tienes que ir a tu ciudad más cercana. En el caso del manga, pues por ejemplo de mi pueblo, pues a Querétaro, porque hasta donde yo sé las otras pequeñas ciudades no tienen un Sanborns o una tienda especializada, hasta donde yo sé, tendría que buscar más, pero sí llegan cosas de Amazon y de Mercado Libre, y Sí, también por también ese, ahora veo. Ay, perdón, perdona. y también También por ese, ahora, sí, sigue. perdón, eso también iba a mencionar que ahora veo mucha gente usando Busca Libre. Veo mucha gente que se ha empezado a buscar por ahí, entonces también creo que es una posibilidad, ¿no? Para quienes Sí. buscan, porque se compra mucho libro por ahí y mucho manga. Sí queríamos como hacerte algunas preguntas con respecto a la traducción, porque supimos que tú eres quien hace la traducción y la verdad es un tema que nos interesa mucho siempre y pues a mí particularmente justo estoy ahorita estudiando traducción, entonces también es un tema que me llama mucho la atención. Entonces, pues comenzando, ¿cómo es tu historia con el japonés? O sea, ¿cómo empiezas a estudiar japonés? ¿Cuánto tiempo llevas estudiándolo? Un poco sobre tu historia con el idioma. El japonés, yo siempre, bueno, que también doy clases, a mis alumnos les digo que lo estudié un poquito por accidente. No pretendía estudiar japonés a pesar de que me gustaba el anime. Yo estaba buscando regularizarme con inglés porque yo fui a un campamento, yo fui scout y me encontré con la limitación de que mi inglés no era muy bueno. Entonces yo planeaba estudiar inglés, mejorar mi inglés para que no me volviera a pasar aquello que me pasó y poder convivir con más personas, sobre todo porque yo soy algo tímida y todavía si no puedo con el idioma, pues todavía la timidez me gana más, ¿no? Y buscando, yo busqué la forma de entrar aquí en la Universidad Autónoma a un curso de inglés, pero me enojé mucho porque para poder entrar a inglés en ese momento me pedían certificado de bachillerato y yo estaba en bachillerato y yo así como que, ¿cómo voy a estudiar si estoy en bachillerato? Y yo busqué otra alternativa, porque también yo empecé a trabajar a los 16 años y mi idea siempre fue pagarme yo el curso de idiomas. Entonces, no podía una particular, yo no, quizá mis padres me podían apoyar, pero pues yo estaba súper aferrada que yo tenía que pagarlo todo. Y ya busqué otras ofertas que tenía la universidad y me encontré unos cursos que le llaman ellos no curriculares. Entre los no curriculares estaba japonés. Nada más que a diferencia de los cursos curriculares, los horarios eran muy diferentes. No eran diario, no estaban como... Eran como o sábados o entre semana, pero de tal hora a tal hora y solo un grupo. Y como yo estaba en bachillerato, pues yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. Y los únicos que se me acomodaban era ruso y japonés. Así, exactamente las mismas horas. Me acuerdo que era lunes, miércoles y viernes, de 5:30 a 7. Así tal cual. Y bueno, al final dije, bueno, pues... puse así como fui palomeando las ventajas, pros y contras, dije, a ver, ruso, solamente me conozco la historia de la Revolución Rusa y me acuerdo de la película de Anastasia. Japonés, pues ya sé mínimo cómo se dice mamá, cómo se dice papá por el anime, o sea, palabritas, y sé cómo suena. Y sé dónde buscar si quiero acercarme al idioma, pues está el anime. Y fue así como yo empecé a estudiar japonés, o sea, en eso me basé en mi elección. O sea, no fue como que yo quisiera entender mi anime, no. Pero finalmente creo que el anime fue el que me ayudó a decidir qué idioma quería estudiar. Y fue cuando lo comencé a estudiar y me gustó mucho. Me gustó mucho el idioma y continué. Hubo momentos en los que tenía que dejarlo porque pues tenía muchas cosas que hacer. Me enfermé en alguna ocasión, tuve que pausarlo. Tuve que retomar desde el principio casi porque se me habían olvidado muchas cosas. Y así realmente es como yo empecé con el idioma. O sea, a veces paraba y luego volví a continuar, pero tenía que regresarme un poco antes para acordarme. Y ya hice mis primeros exámenes de certificación. Y yo sigo diciendo que sigo estudiando porque es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho el idioma, claro. Pero tampoco, pues, nunca fui muy apresurada porque lo disfruto. O sea, realmente
nunca fue mi interés vivir. Una parte de mis ganancias es por el japonés, pero vaya que nunca estuvo en mi plan de vida que el japonés fuera mi sustento, ¿sabes? Sí. Tengo como otros planes. Y ya cuando vino lo del proyecto de Misshin, me dijo, Luis, ¿te puedes echar la traducción? Y yo dije, pues sí puedo, sobre todo porque, bueno, creo que nada más le he comentado muy poquitos esto a Luis en particular, que cuando yo estaba estudiando lo que es la carrera, me metí de vez en cuando como traductora de anime de las páginas pirata. Estaba ahí en los fansub, entonces dije, bueno, pues tengo esta experiencia con anime, espero que te funcione. Y ya fue así como comencé y dije, va, yo lo hago. Aunque fue diferente a lo que es traducir anime. Claro. Comencé con Henkai Pan, me fui acostumbrando porque traducir es muy diferente a leerlo. O sea, tú lo lees y lo captas, pero traducir implica como más cosas. También yo me considero un poco purista, entonces era como que yo ponía una traducción y ya luego cuando lo discutíamos en el equipo, pues sí está bien, pero esto es como muy complejo, ¿qué dejamos, qué no dejamos? Tuvimos que revisar de los tomos que teníamos cómo eran las traducciones, y yo incluso me fui a todo lo que son los RAW, los limpios, los que están en japonés, buscaba los archivos en japonés. Hay unas páginas que publican las revistas, y todavía con sus hojas así como impresas en azul, porque es como el borrador lo que imprimen. Sí. Y algunos de esos, pues, fui buscando de algunas obras que yo tengo acá, que Luis tiene o que los otros compañeros tienen, para ver qué tanto respetaban lo de la traducción, y más o menos por ahí nos fuimos yendo. Aunque sí considero que de todas formas defendió un poco mi postura purista en ese sentido, porque el japonés tiene algunas cosas que son difíciles de pasar al español, ciertas tonalidades y pues cosas que no entendemos en nuestra cultura, y yo decía, no, pues sí, es que hay que intentar plasmar un poquito más lo que ellos ponen, porque es como la intención, pero es más o menos ese fue el proceso. O sea, sí, yo hice la traducción, pero también estuve acompañada porque revisábamos lo que yo hacía. Muchas veces me preguntaban, o sea, entendemos esto, pero ¿por qué lo pusiste de esta forma? ¿Qué dice el texto? Y yo ya era como explicarle al equipo, no, es que mira, esto dice esto, lo dice de este tono, porque este personaje es, no sé, subordinado de otro personaje, etcétera. Y ya conforme estas explicaciones, yo digo, bueno, es que así tú no lo explicas, así lo entendemos, pero como somos, no estamos tan inmersos en este conocimiento que tú tienes, consideramos que quedaría un poquito mejor de esta forma. Y fue como, nunca peleas, sino discusiones para hacerlo lo más fidedigno posible, pero también entendible para los que no están ahí o que no tienen conocimientos de lo que es el idioma y la cultura japonesa un poquito más a profundidad. Claro. Oye, entonces mencionas que este manga fue el primero que tradujiste como tal, ¿no? O sea, sí tienes como tus pininos en los fansubs, pero digamos que una traducción oficial sería la primera que te avientas. Y después de esta, igual sin decir spoiler, porque a lo mejor ya estás trabajando en otros títulos que vienen, no lo sé, pero has tenido la oportunidad de trabajar en otras traducciones después. ¿Y cuánto tiempo te demoró el tomo de Henkai? El de Henkai Pan sí me demoró más por todo esto que comentaba. O sea, del equipo yo nos estrenamos y fuimos como así como viendo en qué nos tardábamos más y cómo podíamos mejorarlo. Y ya posterior a Henkai Pan, otras traducciones que he realizado, pues ya las hago más rápido. O sea, ya es que también ya sabemos a qué vamos. Sí.
ya vamos con mayor seguridad porque sabemos que vamos a discutir. Yo ya sé que tengo que explicarles, ya sé ellos, por ejemplo, en qué tienen que fijarse. Todo eso nos ha ayudado, pero sí, Genkaipan sí fue un poco más tardado, sobre todo porque en aquella época yo estaba escribiendo mi tesis, entonces yo hacía la traducción literal cada que podía, y fui midiendo tiempos, o sea, tengo todo un registro de tiempos que hicimos desde el inicio y seguimos midiendo tiempos para ver cómo podemos mejorar el rendimiento, ¿no? El rendimiento de mano de obra, que pues, lo tengo muy presente porque yo he trabajado en proyectos de restauración, me ha tocado la cuestión como del rendimiento de mano de obra, y con eso hicimos un estimado, pero sí, Genkaipan me llevó, así ya la traducción final oficial nos llevó como unos 2 meses, yo creo. Pues es menos, se puede hacer menos, pero como fue nuestro primera, sí, cómo nos acomodaba el equipo también, o sea, empezar a trabajar en conjunto, o sea, fue todo en su mayoría eso. Y para siguientes títulos, ¿te gustaría a ti trabajarlos igual en cuanto a traducción o tienen pensado pues otras opciones? Ahorita yo estoy trabajando con las traducciones, pero sí más a futuro, que conforme vaya creciendo también nos vayamos estableciendo. Sí hemos hablado que pues necesitamos que el equipo crezca, y si planeamos cómo buscar a alguien más que esté ahí conmigo, que nos dividamos la chamba o que cada quien haga uno y el otro y así. O sea, no es como que yo siempre voy a hacer la traducción, ¿no? Ahorita es parte como estamos empezando, pues es como lo más factible, pero ya más adelante pues sí planeamos como crecer el equipo, y entre ellos pues alguien que también nos ayude en traducción. Ok. Y bueno, yo tengo una última pregunta sobre traducción. Ya nos platicaste de algunos géneros, algunos mangas que probablemente, bueno, que les gustaría o que tienen ahí en la mira para traer y para publicar. Pero en cuanto a como traductora, ¿qué título, si es que existe alguno, te gustaría traducir? Así que digas, es que yo como que le traigo muchas ganas a este manga, no está todavía publicado en el país y quisiera pues ver si se puede en algún momento traerlo y yo pues rifarme la traducción. Ay, es uno de los que ya mencioné que no está aquí en México, pero es muy largo, pero es que tiene muchos tecnicismos, es Detective Conan. Ah, ok. Sí, tan longevo como One Piece. Pero en Detective Conan te van explicando cositas culturales, o sea, literal, tú ves Detective Conan y aprendes algo nuevo todos los días. Entonces tengo no tengo Detective Conan, tengo muy poquitos tomos en japonés y no tengo ninguno en español, entonces aunque sí me he descargado versiones en italiano, que también hablo italiano, tengo casi toda la colección de Detective Conan en italiano, y como buscando las versiones PDF en japonés, porque pues tengo mucha curiosidad, porque hasta te explican cosas de cartas de misterios donde ponen los kanji, o sea, todo lo que se gira kanji, y que si se lee de este lado se lee así, si se lee acá. Entonces como que yo quiero leer eso porque pues en el anime y en el manga me lo explican pero en versión español, entonces así como que le traigo muchísimas ganas de ver todo eso, porque aparte siento que como que me llegaría la iluminación de repente. O sea, particularmente ese. Estaría bien bueno, si es larguito. Sí. Estaría bien bueno que lo tuvieran, sí. Sí, es larguito. Creo que tiene casi la misma cantidad de tomos que One Piece. Ahorita me quedé pensando, porque, o sea, yo no he tenido la oportunidad de aventarme Conan completamente, pero sí disfruto mucho de los mangas con esa extensión, porque pues por algo duran tanto, ¿no? Y sí, ¿no? Es del 96, creo. Ahorita lo iba a checar. No sé, la verdad. Pero, o sea, One Piece es del 97. Me acuerdo porque... Pues, del 94. No, One Piece. Conan. Conan.
Sí. Ah, no manches, tiene. Ok. Son 107 volúmenes y sigue en publicación. Sí, es. Sería más largo, pero el autor, Gosho Yama, toma más descansos que Oda. Sí, yo Sí. creo que sí es un poco más largo que One Piece. Sí, es Ah, probable. sí, 94. No, pues es que ya hay que cuidarlos. Esas personas son patrimonio de la humanidad. No se pueden ir sin nuestros finales. Ajá, yo tengo mucho miedo por One Piece. Ay, yo también. No lo dijimos, pero aquí también nos encanta One Piece. Sí. Y cada semana, bueno, yo sigo el anime y el manga, y cada semana estoy ahí chillando y muero del miedo de que pase algo así. Una de mis preocupaciones no es que acabe, es que Oda siga vivo. Para Sí. que lo acabe. O sea, me da mucho miedo eso. Hubo un momento en el que sí me dije, ay no, y si le pasa algo, creo que fue una de sus pausas porque se puso enfermo y dije, ay no, y si es grave, ¿qué voy a hacer? Necesito el final, ¿no? Ay, no, pero primero Dios, todo va a estar bien. Es joven, para ser japonés es joven. Sí. Pues bueno, creo que con esto ya podemos ir cerrando por esta plática que hemos tenido, la verdad. Me la he pasado muy bien. Muchas gracias, Alba, por acompañarnos, por compartirnos sobre ti y sobre Misshin. Aquí en Otakukona pues estamos muy emocionados siempre que llega una nueva editorial. Obviamente esperamos que les vaya muy bien. Esperamos pronto poder conseguir el primer tomo, el primer título que nos traen. Sí. Kurabo. Ay, así es. Creo que sí. Básicamente es lo que te queríamos preguntar. Ahí sobre la marcha surgieron otras dudas como fans que pues te fuimos haciendo en esta pequeña entrevista. Yo particularmente pues estoy feliz porque hay más opciones. Les deseo y les deseamos pues la mejor de las suertes, que todo salga súper chido, que tengan muy buena recepción con este título, que estén teniendo muy buena recepción con este título y con los demás que van a venir. Y pues nada más eso. Muchísimas gracias nuevamente y súper suerte. Muchas gracias por escucharme y No. gracias por la invitación. También fue muy ameno todo. Qué bueno que te lo pasaste bien. En alguna otra ocasión esperamos que tu compañero nos visite también, nos acompañe para igual platicar con él. Yo tuve ahí el chancecito de escuchar también la plática que se aventaron con mi valedor, el Shonen Young. También hay unos videitos que andan por ahí, por internet, uno con Sama. Y pues bueno, no en esta ocasión no pude estar, pero pues ojalá que después, ya saben, aquí en el canal, en mi canal, en el del podcast, las puertas están abiertas para ustedes. Siempre. Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí nos despedimos. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Y pues ya saben, síganos en nuestras redes, aquí en Otakukona Podcast, suscríbanse. Y pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Bye.